Muy buenas noches a todos. De antemano, muchas gracias por la invitación al doctor Carlos Vinicio del grupo organizador. Es pues para mí un privilegio hacer parte del grupo de conferencistas de este curso. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a tocar son imágenes diagnósticas en reumatología. ¿Cuáles y cuándo? Estos son mis conflictos de interés. Planteo dos objetivos para esta charla. El primero de ellos es identificar las herramientas relevantes en el enfoque imaginológico de las enfermedades reumatológicas, y el segundo, reconocer la importancia de las imágenes como complemento a la clínica y biomarcadores, no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento y pronóstico de las enfermedades reumatológicas. Este es el contenido en el que vamos a transcurrir durante la duración de la charla. Lo que planteo es hacer anotaciones específicas de la radiología convencional, la tomografía, la resonancia magnética y el ultrasonido en los diferentes ámbitos o campos que tienen que ver con el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades reumatológicas. Anoto aquí estas enfermedades porque son las que estaré mencionando con mayor frecuencia durante el transcurso de desarrollo de la charla. Entonces, cuando hablamos de imágenes de reumatología, debemos tener en cuenta algunos puntos de los que quise desglosarlos en esta diapositiva. Primero que aún cuando existen diferentes opciones de imágenes para realizar en el paciente en que sospechamos que tiene un diagnóstico de enfermedad reumatológica, aún la radiografía simple sigue siendo la primera intervención y eso lo debemos tener muy en cuenta. Es un método bastante económico y del cual creo que en todas las escuelas de reumatología tenemos bastante experiencia, por lo que no debemos dejarlo aislado a pesar de que disponemos de imágenes de pronto con mucha más relevancia en este tiempo. Asimismo, debemos tener en cuenta que el reconocimiento de patrones y la distribución de los hallazgos sigue siendo fundamentales, y esto lo tocaré en una diapositiva aparte, donde miraremos que seguir un patrón o seguir una serie de lineamientos nos permitirá acercarnos mucho más al diagnóstico. Y debemos tener en cuenta, como mencionaba previamente, que existen actualmente nuevas imágenes o se han incorporado a la reumatología imágenes como la resonancia magnética, como la tomografía, como el PET, que nos permiten hablar de detección temprana de enfermedades relacionadas fundamentalmente con los cambios a nivel articular e incluso hablar de monitorización o seguimiento de estos pacientes. Asimismo, lo que se plantea es que los hallazgos clínicos y los biomarcadores mantengan un vínculo o una relación con los hallazgos que vamos a identificar en las imágenes diagnósticas. Entonces, digamos que esta diapositiva resume lo que nosotros vamos a hacer como reumatólogos, como especialistas en el seguimiento y el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Qué nos vamos a preguntar? Si esta evidencia es un proceso inflamatorio, si es así, qué sitios anatómicos están involucrados, cuál es el diagnóstico específico a partir de los hallazgos que ya identificamos, y en el seguimiento, si esta enfermedad está o no está respondiendo al tratamiento. Como podemos ver de las diferentes imágenes que tenemos disponibles, los rayos X, a pesar de que lo que vemos en el diario hacer de la reumatología constituyen la prueba inicial o de abordaje en estos pacientes, existen imágenes como la resonancia magnética, el uso de medicina nuclear, específicamente el PET y la tomografía, que nos brindan positividad o presencia de hallazgos para los pacientes que se presentan en una etapa temprana de su enfermedad. Entonces debemos tener en cuenta esto y debemos saber qué imagen elegir en el momento que se presente la oportunidad de valorar estos pacientes, obviamente teniendo en cuenta los hallazgos clínicos que se nos estén presentando en ese momento. Pues inicialmente voy a empezar a abordar este tema desde la radiología convencional. Debemos tener unos puntos importantes cuando hablamos de radiología convencional, y es que generalmente vamos a utilizar dos proyecciones. Siempre, siempre, siempre es importante solicitar radiografías comparativas. Eso es muy importante, tener por lo menos la referencia de un lado sano, o incluso si estamos sospechando de una alteración en ese sitio anatómico que estamos evaluando, la comparar con el lado contralateral, porque muchas veces pueden ser cambios anatómicos que no representan patología. Debemos recordar que las articulaciones con apoyo, por ejemplo, las rodillas, siempre se deben valorar de esta forma. Se deben ver radiografías con apoyo para tener un diagnóstico certero o considerar que esos hallazgos son de relevancia en ese paciente. Y por supuesto, siempre debemos seguir un método, y esto es algo demasiado importante porque nos permite que se haga de forma continua y que se deje de omitir hallazgos que en algún momento puedan ser importantes. Entonces, ese método lo resumí en esta tablita o en esta gráfica que vemos aquí, en donde podemos empezar de la periferia hacia el centro o del centro a la periferia distintamente, no hay ningún problema. Y básicamente lo que vamos a evaluar es cómo se encuentran los tejidos blandos, vamos a evaluar la alineación, vamos a evaluar la densidad mineral ósea, el espacio articular
Y finalmente vamos a tener en cuenta otros hallazgos que identificamos en ese momento como patológicos. Entonces, iniciando con la radiología convencional, podemos ver que las enfermedades reumatológicas tienen diferentes patrones de distribución y es aquí donde la radiología convencional de pronto nos puede orientar de alguna manera. La radiografía de mano es una de las herramientas que más utilizamos en la consulta de reumatología y me pareció muy interesante esta imagen porque plantea los diagnósticos diferenciales con múltiples patologías. Vemos en la gráfica 1, en un paciente con artritis reumatoide, cómo las gráficas circulares muestran el compromiso habitual de muñecas, de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, por lo que nos podría en este momento un paciente que tenga ese tipo de compromiso hacer pensar en este diagnóstico. En la segunda gráfica vemos un paciente con diagnóstico de artritis psoriática, en donde vemos que el compromiso fundamentalmente se centra en las interfalángicas distales, identificamos el compromiso en rayo característico de esta enfermedad y establecemos diferencias con respecto al paciente anterior con artritis reumatoide. Con la artrosis, digamos que se podrían compartir características con la artritis psoriática, teniendo en cuenta que comprometería las interfalángicas distales. Sin embargo, los hallazgos a nivel óseo, el cartílago articular, la presencia de erosiones van a ser muy diferentes. Y acá también debemos tener en cuenta que la primera metatarsofalágica también se encuentra comprometida. En la radiografía número 4 identificamos un paciente con diagnóstico de artritis por cristales, específicamente por pirofosfato cálcico, en donde siempre debemos tener en cuenta el compromiso que se da a nivel de segunda y tercera metacarpofalágica y el compromiso que también podemos identificar en muñeca. Y en gota, otra artritis por cristales, el compromiso, si bien no es usual o no es con mayor frecuencia el compromiso en manos, sí lo podemos identificar, donde pueden haber compromisos tanto de la primera metacarpofalángica, la segunda, en algunos casos las interfalángicas proximales y distales también, y el compromiso en la muñeca que también se ha descrito. Cuando vamos a evaluar la mano, entonces esta gráfica también nos ayuda mucho a ilustrar qué tipo de proyecciones debemos pedir. Básicamente las proyecciones que usamos son la PA, la posterior anterior, la oblicua, y algunas veces las vistas laterales también nos pueden ayudar mucho. Esta es la posición en que se toma este tipo de imágenes, en donde hay una aducción del hombro y una flexión de 90 grados del codo. Y también tenemos la proyección oblicua, que nos sirve para hacer una comparación y estar mucho más seguro en el diagnóstico que estamos identificando en ese momento, donde básicamente se adopta como una posición de pinza y a partir de ahí ya se puede generar la imagen. A continuación, entonces, voy a presentar algunas imágenes con hallazgos pues, característicos de algunas de las enfermedades, inicialmente con la artritis reumatoide, en donde la radiografía nos puede ayudar a identificar cambios tempranos o cambios tardíos. En esta imagen, por ejemplo, pues recordando que el compromiso en la artritis reumatoide es siempre o casi siempre bilateral o simétrico, y donde hay un compromiso, como les mostraba en una imagen previa, bastante frecuente en las manos, en las muñecas, en los pies. Por lo menos en esta imagen, lo característico, siguiendo el método que adoptamos, lo que debemos identificar inicialmente son los cambios en los tejidos blandos, en donde podemos identificar un engrosamiento o cambio del grosor normal que nos podría estar dando de artritis o sinovitis en ese momento. Debemos evaluar la densidad mineral ósea, cierto, que es muy característico la presencia de osteopenia articular en estos pacientes, y a partir de ahí debemos evaluar la alineación. De pronto en este paciente, por la presencia de una enfermedad temprana, no vamos a identificar esos cambios que queremos o que no quisiéramos ver en un paciente con artritis reumatoide, pero incluso ya podríamos identificar algunos cambios a nivel de la articulación interfalángica proximal que podríamos interpretar incluso como presencia de erosión. Esta es otra imagen, de pronto está mucho más característica de lo que leemos en los libros, no es lo que queremos que suceda con los pacientes con artritis reumatoide y es lo que queremos dejar de ver, ya cada vez con menos frecuencia se presentan estos casos, pero en algún momento se ven, en donde sí hay un compromiso significativo de la articulación, en este caso de las metacarpofalángicas, en donde identificamos la presencia de erosiones en múltiples de ellas, con cambio completo de la anatomía a nivel de la articulación. Identificamos en algunos pacientes subluxaciones, desviación ulnar de la metacarpofalángica, y como vemos en estas dos imágenes, el compromiso a nivel del carpo es muy característico, presencia de esclerosis, ya perdemos, o hay una distorsión completa de la anatomía de huesos del carpo, muy característica. En la artritis psoriática, entonces, les mencionaba previamente que el compromiso de las interfalángicas distales es como lo más llamativo del compromiso de manos. La imagen clásica de la copa en una enfermedad avanzada también lo podemos identificar y debemos recordar que, a diferencia de pronto de la artritis reumatoide, inicialmente el compromiso puede ser oligoarticular y posteriormente poliarticular. Inicialmente en estos pacientes podríamos identificar fases tempranas, alteración de la densidad mineral ósea, pero no es lo característico en el transcurso de la enfermedad, como sí predomina mucho esto en la artritis reumatoide.
En la osteoartritis, como les mostraba en la imagen inicial de igual forma, entonces la pérdida del cartílago es lo característico, la presencia de osteofitos, como lo identificamos acá en la primera metacarpofalángica, donde ya vemos un compromiso erosivo por la misma enfermedad y los hallazgos de interfalángicas distales también muy característicos. En la artritis por cristales, entonces tenemos la gota, donde no solo vamos a identificar el compromiso que evidenciamos en las manos, sino también en los pies. Vamos a identificar la presencia de tojos, algunas erosiones, como podemos ver acá en esta imagen, que la principal característica es la presencia de un borde esclerótico con formación o la apariencia de formación de tejido nuevo. Es lo que llamamos neoformación ósea. Aquí tenemos muy en cuenta, además de la imagen, del tipo de localización y los factores de riesgo que pueda tener el paciente en determinado caso. Y los depósitos de pirofosfato cálcico, que también debemos tenerlo en cuenta. Generalmente lo vemos como esta imagen. Aquí una imagen pues totalmente no característica de la anatomía normal de la articulación. Y vemos que hay depósitos a ese nivel. Eso podría sugerir la presencia de pirofosfato cálcico. Acá en la segunda y tercera metacarpofalángica, donde también vemos los depósitos a ese nivel que nos haría pensar en esta patología. La radiología convencional también nos sirve el uso de la radiografía de pie para el enfoque de nuestros pacientes. Estas son las radiografías que generalmente solicitamos para la evaluación de ellos, la radiografía P, la oblicua y la lateral. Tiene algunas características importantes, como que nos permite la AP, la evaluación completa de los metatarsianos, la oblicua con una inclinación de 30 a 40 grados, nos permite una mejor evaluación del tarso, y la lateral, que nos permite la evaluación distal desde la falange hasta el calcáneo. Entonces, digamos que estas tres imágenes nos permiten tener una observación bastante importante de las articulaciones del pie. Acá también podemos identificar patrones y esta imagen nos sirve para ellos. En la primera de ellas vemos que la artritis reumatoide tiene un compromiso de igual manera por las metatarsofalángicas y el compromiso que se produce a nivel del tarso y en las interfalángicas proximales también es muy característico. Se mantiene el mismo patrón de la artritis psoriática, el compromiso óligo o poliarticular y el compromiso en rayo. Y acá traigo otros ejemplos que si bien no son tan frecuentes, bueno, de pronto hay algunos sí, siempre debemos tener en cuenta el diagnóstico diferencial, la artritis reactiva, que al ser una espondiloartritis igual podría tener un compromiso bastante similar a la artritis psoriática, un compromiso de las metatarsofalángicas y las interfalángicas proximales. En la imagen número 4, un compromiso importante del tarso, un compromiso neuropático por diabetes, y en la gota, que sí es el sitio de mayor frecuencia de compromiso de esta artritis por cristales, el compromiso a nivel de la metatarsofalángicas. También, y aparte de lo que hemos comentado, es importante tener en cuenta el papel que ha jugado y que aún juega la radiología convencional en la espondiloartritis. Entonces, esta imagen es muy distinta de la imagen que siempre solicitamos en un paciente con sospecha de espondiloartritis. Acá vamos a solicitar una radiografía de sacroiliacas. Hay dos formas de solicitarla. Está la radiografía normal, ¿sí? Y la proyección de Ferguson, donde hay una inclinación de 30 a 35 grados que nos permite una mayor proyección o una mayor imagen de lo que queremos evaluar en este contexto. Esto es lo que hemos hablado, se habla desde hace muchos años, la clasificación de acuerdo a los criterios de Nueva York para el compromiso de sacroiliacas en espondiloartritis, y aún lo usamos, aunque disponemos de la resonancia magnética que nos brinda mucha más especificidad en ese sentido. Debemos tener en cuenta aún que estas imágenes nos pueden ser útiles en un contexto clínico apropiado. Entonces lo clasificamos en grado de 0 a 4, partiendo de que el grado 0 es normal. Cambios mínimos que podríamos identificar en esta articulación, que por sí podríamos decir que es bastante normal. El grado 2, donde nos hablan de anormalidades mínimas también, por la presencia de esclerosis o alguna erosión, que ya podríamos identificar en esta imagen cambios en la regularidad normal, e incluso en esta podríamos ver disminución del espacio. En el grado 3, donde son mucho más características la presencia de erosiones, la evidencia de esclerosis, ensanchamiento, incluso por porciones de estrechamiento del espacio articular, como lo podemos evidenciar en cada una de estas imágenes, donde vemos como un mix de esclerosis y presencia de erosiones. Acá es mucho más característico el ensanchamiento que predomina en este tipo de pacientes. Y el grado 4, en donde ya hay una destrucción bastante importante de la articulación, y podríamos hablar de una anquilosis bastante significativa. Asimismo, en la valoración de la columna y el compromiso de columna que conocemos en los pacientes con espondiloartritis,
la radiografía desde que conocemos, se ha escrito este tipo de compromiso, se ha utilizado y nos permite establecer diagnóstico diferencial entre el compromiso por artrosis y la presencia de osteofitos, ¿sí? La presencia de osificación de disco intervertebral y el ligamento longitudinal anterior característico del DISH, y la presencia de sindesmofito, que sí son más característicos de la espondiloartritis, estableciendo una diferencia entre el sindesmofito típico, que es muy característico de la espondilitis anquilosante, y el sindesmofito atípico, que es característico de otras espondiloartritis como la artritis psoriática y el síndrome de Reiter. Entonces, esta nos ayuda mucho a hacer esa diferenciación. Esto son los sindesmofitos que identificamos en un paciente con espondilitis anquilosante. Esa es la diferencia principal, es lo que evidenciamos en la artritis psoriática, que son sindesmofitos mucho más gruesos, mucho más despegados, por así decirlo, de la línea o el continuo que siguen las vértebras. Y estas lesiones que son más en enfermedades avanzadas, las lesiones de Romanov, donde identificamos la presencia de esquinas brillantes, y la lesión de Anderson, en donde hay un compromiso también del disco intervertebral. Siguiendo entonces con los tipos de imágenes usados, quise traernos aparte de la tomografía axial computarizada. Si vemos, no es la imagen que más utilicemos disponiendo de la resonancia, esto tiene alguna explicación y quise resaltar de pronto las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, es una imagen que nos ayuda mucho en la valoración de huesos, por eso para identificar erosiones óseas es muy útil. Sin embargo, no es la mejor imagen para evaluar la presencia de sinovitis, no sinovitis o de glomérular óseo. Quizás por eso los escenarios donde lo utilizamos están bastante limitados en ese sentido. Pero miren, como vemos en la radiografía, en diferentes cortes coronales y un corte sagital, identificamos la presencia de erosiones en varias articulaciones, lo que nos habla de que es una herramienta muy útil para evaluar la presencia de compromiso óseo. Se han hablado en otros estudios, y este es un estudio de 2010 en donde se implementó o se quiso evaluar la utilidad de la tomografía axial computarizada de alta resolución para la evaluación de erosiones, y pareciera que se fuera mucho más efectiva para identificar cambios tempranos en ese sentido. Digamos que el mensaje en ese sentido es que es una herramienta útil que se puede utilizar en un escenario específico, pero muchas veces no resulta ser la imagen de primera elección para evaluar los pacientes en reumatoide. Por otro lado, la ecografía y el ultrasonido es una de las herramientas que cada vez va entrando en más auge. Se la ha encontrado pues, una herramienta que, digamos que es fácil. Básicamente lo que requiere es una persona muy bien entrenada, pero el acceso, digamos que sería mucho más fácil y menos dispendioso que algunas de las otras imágenes de las que estamos hablando. Se ha identificado utilidad en muchas patologías: artritis reumatoide, gota, polimelia reumática y vasculitis. No es pues, el objetivo de la charla centrarnos en todas ellas. Sin embargo, voy a centrarnos fundamentalmente en la artritis reumatoide y el diagnóstico diferencial. Y para eso quise traer esta gráfica que me parece que resume todo lo que se habla actualmente de la ecografía en el uso o en el escenario de la artritis reumatoide. Es una revisión de este año, de 2020, en donde básicamente nos plantean que la ecografía se puede utilizar tanto en individuos o personas que no tengan diagnóstico de artritis reumatoide, aquellos pacientes con artritis que no tengan un diagnóstico claro en ese momento, y aún en los pacientes con artritis reumatoide en el seguimiento. Entonces, es una herramienta bastante útil, una herramienta en el paciente con factores de riesgo que podría ayudarnos a identificar cambios tempranos, y ahí es cuando comenzamos a hablar de la ventana de oportunidad, de si es una herramienta que nos permite, en dado caso, iniciar tratamiento, que todavía está en discusión, tratamiento temprano, y a partir de ahí hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. Y de igual forma, aquellos pacientes con diagnóstico ya establecido, evaluar la respuesta a la terapia, aquellos pacientes que se encuentran en remisión por clinimetría, por la 28, por RAPI, evaluar la presencia de inflamación subclínica, que también es un tema que se presta para discusión y no existen todavía directrices claras acerca de intervenir en términos de pacientes. Entonces, digamos que es una herramienta que muy seguramente con el paso de los años nos va a brindar mucha más ayuda. Quise traer algunas imágenes que de igual forma nos sirven para ilustrar la ayuda de este tipo de herramienta. Entonces, esta es la articulación normal, en donde identificamos la cabeza del metacarpofalángica, una interfalángica proximal y el espacio articular normal. En un paciente con artritis reumatoide, ya aquí podemos ver la presencia de hipertrofia de la sinovial. Podríamos identificar algo de líquido sinovial en relación al proceso inflamatorio. Y acá, en la imagen con Doppler, vemos la captación o la intensidad de la imagen en relación a un proceso inflamatorio bastante importante. Dentro del diagnóstico diferencial también nos sería útil
Y básicamente lo que traje acá son unas imágenes donde identificamos el conocido signo de doble contorno en los pacientes con artritis por gota. Adicionalmente, en esta imagen podemos identificar los depósitos e incluso la erosión que ya ha hecho la presencia de estos cristales en la articulación, por lo que es una herramienta, como les mencionaba, bastante útil en el diagnóstico diferencial. De igual forma, además nos sirve para identificar otro compromiso. Esta es una imagen donde se identifica el tendón de Aquiles, la entesis, el calcáneo, y aquí lo que podemos ver son cambios a nivel de esta estructura tendinosa que nos habla de que podemos diferenciar entre el compromiso articular y el compromiso tendinoso, que es muy característico de algunas enfermedades. Lo vemos también la presencia de dactilitis, nos identificamos cambios a nivel de las estructuras y cambios a nivel de la entesis del tumor aquiliano, que también habla de compromiso a ese nivel. Precisamente hay muchos estudios que hablan acerca de eso. Quise traer que es una revisión que intentó comparar o hacer diagnóstico diferencial entre la evaluación por ultrasonido, específicamente con artritis reumatoide y psoriasis, en donde identificamos algunos hallazgos que predominan más en una enfermedad como otra y que sí nos sirven para hacer un diagnóstico diferencial. En el resumen de cuentas, básicamente lo que evaluaron fue el compromiso peritendinoso, la presencia de algunas características que evaluaban el compromiso articular específicamente, y en conclusión mostraban que el compromiso peritendinoso, que es mucho más característico de la arteria psoriática, permitía identificar con unos datos de significancia estadística considerados por relevantes, que se puede utilizar esta herramienta en el diagnóstico diferencial de artritis reumatoide y artritis psoriática. Y finalmente quiero tocar aspectos en relación con la resonancia nuclear magnética. Digamos que la herramienta que en más auge está en nuestros tiempos y que nos ayuda incluso en la identificación temprana de algunos pacientes con diagnósticos de enfermedades. Dentro de las enfermedades reumatológicas a considerarse, hay datos en lupus, hay datos en vasculitis, en espondiloartritis, en artritis reumatoide y así mismo en otras patologías como la miopatía inflamatoria, la poliomielitis reumática y la esclerosis sistémica. Dentro de las ventajas que podemos señalar con esta herramienta es la menor exposición a radiación ionizante, por lo que pacientes de vulnerabilidad en ese sentido, como las embarazadas y los pacientes pediátricos, se pueden incluir en el grupo a evaluar con este tipo de imagen. Los diferentes planos que nos brinda para evaluar la zona que debemos tener en cuenta en el momento. El excelente contraste que nos brinda en relación a los tejidos blandos, a diferencia de la tomografía que lo señalábamos previamente. Es una imagen que nos permite evaluar los cambios a nivel de médula ósea, por lo que también nos brinda seguridad en el sentido. Y el uso de contraste, que nos habla de inflamación vascular, específicamente en la vasculitis, también es otra de los puntos a favor que debemos tener en cuenta. Dentro de las desventajas, puede producir claustrofobia, la sensibilidad con el metal, por lo que la contraindican algunos pacientes. Es necesario, es fundamental que el paciente nos colabore en ese sentido, porque si no dificulta la realización de ese tipo de imágenes, la duración larga del estudio y los costos y cooperativamente más difícil de manejar. Entonces, dentro de la espondiloartritis, la resonancia magnética permite la detección de cambios inflamatorios tempranos, básicamente representados en el edema medular óseo como el hallazgo fundamental, y de igual forma la presencia de sinovitis y entesitis, el compromiso tanto a nivel del esqueleto axial y apendicular se pueden identificar con esta imagen. Y es lo que vemos en esta radiografía. Un paciente con una resonancia magnética sacroiliaca en la proyección STIR, en donde identificamos la presencia de edema medular óseo, y de acuerdo a las recomendaciones o las guías actuales debemos identificar la presencia de dos lesiones continuas en un solo corte o una lesión en dos cortes consecutivos. El compromiso de columna, que lo señalamos previamente en la radiografía convencional, también es mucho más útil en la resonancia magnética. En este caso estaríamos hablando del signo de Romanov con la presencia de esquinas brillantes en estos cuerpos vertebrales. Asimismo, para el seguimiento o la evolución natural de la enfermedad, evaluar la respuesta al tratamiento o evaluar la presencia de lesiones crónicas nos es útil, es así como la presencia de esclerosis, de filtración grasa, la presencia de puentes óseos o erosiones. Podemos identificarlas en esta imagen y en algún momento pues, nos podría dar pistas acerca de la evolución de los pacientes. Es así como lo vemos acá, el compromiso sacroiliaco, donde identificamos erosiones, identificamos puentes óseos y la presencia de síntesis. La artritis reumatoide también juega un papel importante. Un diagnóstico cada vez más temprano, por esos hallazgos que no vemos en la radiografía convencional.
fundamentalmente en aquellos pacientes con cuadros con pocos síntomas, pacientes oligosintomáticos o incluso pacientes que tienen un cuadro muy característico, pero que no se presentan duda diagnóstica por algunos otros hallazgos. Entonces, aquí esta imagen juega un papel demasiado importante en el diagnóstico temprano y podría sernos útil en el seguimiento para evaluar la respuesta. Es así como este estudio pues, evaluó la utilidad de la resonancia magnética en la artritis reumatoide temprana, clasificándola muy temprana, temprana y establecida. Y básicamente aquí los datos mostraban que los pacientes con una enfermedad muy temprana presentaban datos característicos de esta enfermedad, como la presencia de edema, erosión y sinovitis. No podemos decir que existe evidencia actual para el uso de la resonancia magnética en el diagnóstico temprano. Es muy característico, y aquí lo vemos en diferentes proyecciones, entre uno, la presencia de engrosamiento sinovial, la presencia de erosiones, en esta misma proyección, pero bajo la inyección de contraste, vemos también el compromiso con realce de la sinovial, y en la proyección STIR, la presencia de líquido sinovial. Hay otras técnicas, como estas técnicas que incluye el realce de contraste dinámico, básicamente es un proceso destilación y lavado, donde lo que se busca es evaluar la tasa máxima de realce en el tejido comprometido o la concentración de contraste en ese nivel, en donde después de la perfusión del tejido, en donde identificamos, por ejemplo, en esta imagen la tendinocinovitis del flexor del cuarto dedo y sinovitis de la metacarpoplágica segunda y tercera. Después de hacer un lavado, identificamos el realce o la persistencia del compromiso y captación a nivel de la segunda y tercera sinovitis de la metacarpoplágica, que nos habla de un compromiso inflamatorio a ese nivel. Esto se ha intentado comparar en esta revisión de 2019, entonces lo que se quiso ver era la respuesta y la progresión de un paciente, teniendo en cuenta el trip to target, teniendo en cuenta la resonancia magnética, y básicamente pues no se vieron diferencias, haciendo la salvedad que los efectos adversos estaban mucho más relacionados al uso de la resonancia magnética, por lo que digamos ahí se prestan discusiones en si usarla o no usarla para seguimiento. Y otras enfermedades las que no son útil este tipo de imagen, y ya pues para finalizar, no dejarnos en la duración de la charla, por ejemplo la polimialgia reumática, donde identificamos un compromiso articular y periarticular, y vamos a identificar hallazgos como la bursitis de mitis, que son específicos de esta enfermedad, y debemos tener en cuenta que la resonancia magnética en este caso nos brinda los cambios extracapsulares localizados a nivel de trocánter mayor, tuberosidad isquiática y sínfisis cúbica, que son incluso comparables a los del PET, como lo vemos en esta imagen, la captación o hiperintensidad que se produce a nivel de la bursa supracantérica, los trocánteres mayores, y a nivel de la tuberosidad isquiática, que también son muy características. Dentro de las vasculitis sistémicas, la resonancia juega un papel fundamental, fundamentalmente en las vasculitis de grandes vasos, la artritis de Takayasu, la artritis de células gigantes, y nos permiten, además de identificar las manifestaciones extracraneales, debemos tener en cuenta el tipo de lesión que allí se indica, la presencia de edema mural, el incremento de la vascularidad en la pared, estenosis y aneurisma, constituyendo los cambios tempranos o tardíos de este tipo de patología. En esta imagen, por ejemplo, donde vemos la estenosis a nivel de la arteria renal, ahí lo estamos identificando, y acá a nivel de la subclavia, a través de una resonancia magnética, que nos sería útil en dado caso, de acuerdo a los hallazgos clínicos que presentaba nuestro paciente para hacer el diagnóstico. Y de igual forma, esta es otra imagen de resonancia, un contraste, una imagen de resonancia, donde identificamos la captación a nivel de la pared vascular muy sugestivo del compromiso por vasculitis de grandes vasos. Digamos que en algún momento podríamos hablar de esta imagen como el gol estándar en este tipo de patologías. Nos permite identificar tanto las anomalías estructurales agudas como las secuelas que se podrían producir en determinados casos representados por cambios inflamatorios en la pared y anomalías metabólicas. Son tres herramientas, el TAC, la resonancia y el PET. Digamos que estas dos últimas, tanto la resonancia como el PET, nos muestran una mayor gama de hallazgos que nos permiten, en este caso, hacer un diagnóstico y en algún momento nos podrían ayudar. Y finalmente quisiera tocar algunos puntos específicos de las miopatías inflamatorias con los diferentes subtipos, donde nos sirve en este contexto como una herramienta diagnóstica junta a los marcadores biológicos, histológicos y de electrodiagnóstico para identificar algún tipo de cambio. Es como estamos identificando en esta imagen, donde vemos un compromiso muscular señalado por las flechas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una evolución subclínica, que tienen un compromiso muscular inicial
en donde la CPK no se encuentra en niveles significativamente elevados y que además del diagnóstico nos podría orientar o indicar en cuál es el sitio más adecuado para realizar la biopsia. Como conclusión de esta charla, entonces, quiero dejar estos mensajes donde las imágenes juegan un rol fundamental en el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de las enfermedades reumatológicas. La suma de la clínica, los biomarcadores junto a las imágenes que hemos tocado durante el transcurso de la charla permiten un diagnóstico oportuno y destacar el papel cada vez más importante de la resonancia y ecografía en el diagnóstico de estas enfermedades. Agradezco nuevamente la invitación y espero que sea de provecho la charla para ustedes. Muchas gracias.